Antes de proceder al primer punto, tenemos que aprobar los asuntos no dictaminados. La aprobación de la inclusión en el orden del día de esos puntos, lo aprobamos. Son los puntos 6 y 7. Pues que conste. El punto 1 es la aprobación del acta de la sesión de fecha 26 de abril de 2013. ¿La aprueban sus señorías? Pues que conste por unanimidad. Aclarar que se han reunido los portavoces. Lo que van a leerse son las propuestas de acuerdo de cada uno de los puntos, de cada una de las mociones. En el caso que haya algún aporte particular, se va a leer para que sea incluido en la moción final, en la aprobación de la moción final, y simplemente se va a expresar el sentido del voto. ¿De acuerdo? El punto número 2 es la aprobación, si procede, de moción del Grupo Municipal Andalucista relativa a la anulación de acuerdo del Pleno de 14 de diciembre de 1936. ¿Propuesta de acuerdo? La propuesta. Queda nada, ¿no? No queda nada. No, lo leo, ¿no? Venga, lo voy a leer. Bueno, lo voy a ir resumiendo. Exposición de motivos. Con fecha 14 de diciembre del año 1936, el Pleno Municipal de Mairena del Alcor tomó la decisión de nombrar hijo adoptivo de nuestra localidad al general Francisco Franco Bamonde, según consta en el acta capitular de aquella sesión recogida en el tomo 73 del Archivo Municipal. En la misma se reproduce escuetamente el hecho sin que conste la existencia de debate ni la cuantificación de votos de los ediles que reunió la medida. Tanto por el fondo de la adopción del acuerdo como por las formas manifestadas, el Partido Andalucista considera la decisión extraña y anómala, al margen de inadecuada por las razones que más adelante se explicarán. Consideramos sobre esa base que la decisión corporativa no se tomó con plena libertad ni convencimiento al hallarse los concejales mediatizados e incluso en cierta forma intimidados por el clima de miedo reinante en la tesitura histórica en que se produjo. Apuntar a esta percepción el hecho histórico para nosotros determinante de que Sevilla había sido una de las primeras plazas donde se hicieron fuertes los militares rebeldes, razón por la que, como se indica en el documento capitular del acta, el punto se incluye debate y aprueba a requerimiento de esa ciudad, plaza fuerte bajo el férreo control de las tropas del militar rebelde, cuyo ayuntamiento le había otorgado al general ese mismo honor aproximadamente un mes antes, el 19 de diciembre de 1936. En síntesis, aquel consistorio fue el promotor de la medida que se produjo en el pleno mairenero, como da fe el oficio leído remitido desde él instando a Mairena a la aprobación del otorgamiento del título de hijo adoptivo. El Partido Andalucista observa e interpreta que todo el procedimiento se haya inserto en una cadena de reconocimientos de oficio y por ende carentes de legitimidad popular, inquiridos desde arriba y no desde la base popular que representa la voluntad de los concejales, una idea que in extremis se fue expandiendo desde su origen en el municipio de Teruel y a la que suponemos se sumaron otras muchas corporaciones. Por otra parte, llama la atención en la literalidad del acta el que se aluda ya al general Franco como jefe de Estado, aun a pesar de que el conflicto civil generado se desarrollaba en sus primeros meses y que este no se cerraría hasta el año 1939. Como de igual modo el Partido Andalucista de Mairena del Alcor cuestiona el fondo argumental de la motivación en que tal reconocimiento se asienta, consistente en la heroica actitud en defensa de los más altos y fundamentales intereses de la patria del reconocido como hijo adoptivo, por lo cual se le tributa gratitud y reconocimiento. Para los andalucistas maireneros, por el contrario, que no se puede ni debe conceder ese rango honorífico a ningún dictador, como fue el caso del general Franco, cuyo régimen tuvo como origen el acto ilegal y legítimo de un levantamiento militar de tinte violento y consecuencias sangrientas, que enfrentó a familias enteras y al conjunto del país, y que lejos de solucionar la problemática existente vino a agravarla aún más, llevando a la población en general a un periodo histórico prolongado de miserias y carencias, aislando a los pueblos de España del exterior y sometiendo a su población a décadas de privación de todo el catálogo de libertades que los ciudadanos de las democracias pueden disfrutar. En atención a lo expuesto y dejando sentado que para el Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor no se pueden amparar sistemas dictatoriales de ningún signo y que nuestros ciudadanos y ciudadanas de hoy así lo sienten, venimos a elevar al Pleno de la localidad la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, iniciar los trámites correspondientes para anular el acuerdo que hizo el general Franco, hijo adoptivo de Mairena del Alcor. Segundo, que se haga de manera que el acuerdo del 14 de diciembre de 1936 quede anulado a la mayor brevedad posible. Y tercero, dar traslado del acuerdo de eliminación del título honorífico a cuantas instancias administrativas sea preceptivo hacerlo si hubiera lugar. En este caso no hay ningún tipo de enmienda de adición. Entiendo que se aprueba por unanimidad el punto. El punto tercero, la aprobación, si procede, de moción del Grupo Municipal Andalucista
relativa a solicitud de compromiso de la Diputación Provincial de Sevilla de aportar cantidades para la restauración de los daños ocasionados por el tornado de 4 de noviembre de 2012. En este caso hay una enmienda de edición del Partido Socialista consistente en instar a su vez a la subdelegación del Gobierno. Por favor, lea usted la propuesta de acuerdo. ¿Sí? Doña María Antúnez González, segunda portavoz, concejala y segunda portavoz del Grupo Municipal Andalucista de Mairena del Alcor, cuyos antecedentes obran acreditados en la Secretaría de este Ayuntamiento en base a lo dispuesto en el artículo 97 del Real Decreto 2558/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, propone, para la inclusión en el orden del día del próximo pleno, el actual, la siguiente proposición. Exposición de motivos. 1. Los ayuntamientos, diputaciones y resto de administraciones pueden y deben, en la medida de sus posibilidades, comprometerse a la dinamización económica de los pueblos con inversiones, tal y como el Pleno de Mairena del Alcor ha dejado constancia en sus debates en diversas ocasiones, siendo un criterio suscrito por todos los grupos políticos, manifestado en última ocasión durante la sesión del pasado 9 de abril. Esta consideración o posicionamiento adquiere un mayor sentido si con ello se crean puestos de trabajo en momentos difíciles como el actual, o se reparan daños causados por catástrofes que de otra forma tendrían dificultad de financiación. Se trata, por tanto, de una idea irrenunciable, avalada por unanimidad por el municipalismo, entendiendo por tal a regidores, concejales, diputados e incluso técnicos. Punto número 2. En el caso de nuestra localidad, el Partido Andalucista de Mairena del Alcor se halla tremendamente preocupado porque algunos centros deportivos municipales y otras infraestructuras públicas resultaron dañadas por el temporal que asoló distintos barrios, tanto de este municipio como de la vecina localidad del Viso del Alcor, el pasado 4 de noviembre de 2012. Tercero, los inmuebles o instalaciones afectadas constituyen destacados elementos de servicio al ciudadano, repercuten sobre su salud, la formación de buenos hábitos y el bienestar personal y social, sin que hasta el momento y con recursos propios el Ayuntamiento mairenero haya conseguido vías de financiación al margen de su propio presupuesto que vengan a dar respuesta al escollo en un momento de tan delicadas finanzas. 4. El presidente de la Diputación de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, propuso hace varias semanas, tanto en nombre de la institución supramunicipal que lidera, como del municipalismo en general, a la Comisión Nacional de Administración Local, que preside el ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, la reforma del artículo 32 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la pretensión de que mediante esta fórmula se posibilitara destinar el superávit que ayuntamientos, diputaciones y cabildos insulares tuvieran en sus liquidaciones presupuestarias del ejercicio 2012 a inversiones, y no solo a la reducción del endeudamiento de forma anticipada. Una propuesta avalada unánimemente por el plenario de nuestra localidad, a propuesta del grupo político del propio señor Villalobos. 5. En su reunión del martes 9 de abril, la Comisión Nacional de Administración Pública accedió a la petición formulada, gracias a la cual la Diputación Provincial de Sevilla podrá destinar a la actividad inversora una cantidad no inferior a 40 millones de euros, pero que hay cálculos que elevan por encima de los 60. Todo ello a repartir entre los 105 municipios de la provincia. Sexto y último, queda por concretarse la reglamentación o normativa por la que se aplicará el reparto de tan importante cantidad, sea cual sea, y a sabienda de que, entre otras modalidades de canalización, se sopesa destinarlo a un plan de urgencia municipal, plan de maquinaria, plan de conservación de viales y carreteras, de equipamiento informático o de incendios para la creación de empresas, el Grupo Municipal Andalucista realiza la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, que esta corporación, a través de escrito de su alcalde, inste e invite al presidente de la Diputación Provincial de Sevilla, don Fernando Rodríguez Villalobos, a visitar Mairena del Alcor y conocer de primera mano los daños ocasionados por el tornado del pasado 4 de noviembre de 2012 en edificios públicos, ya que los propietarios particulares fueron resarcidos en su totalidad a través de las aseguradoras, no así los edificios públicos al completo. Segundo, solicitarle el compromiso de aportar cantidades suficientes para su restauración con cargo a cualquiera de las modalidades que se implementen.
Tercero, que tras recibir información de primera mano por parte de nuestro alcalde y concejales afectados por el imposible uso de las instalaciones, que tanto trastorno y merma de servicio están ocasionando a los ciudadanos y usuarios, incluya estos trabajos de manera especial y prioritaria en los cauces financieros que se establezcan, al objeto de revertirlos a su situación original en el menor tiempo posible, siendo criterio de la Corporación Mairenera el que estos deben ser preferenciales, habida cuenta de su afección por una catástrofe natural imprevisible, fruto del azar y en nada imputable a problemáticas de gestión. En Mairena del Alcor, a 9 de mayo de 2013, firmado María Antúnez González, presidenta y segunda portavoz del Grupo Municipal Andalucista de Mairena. Gracias, pues con la enmienda aprobada del Grupo Socialista, que conste la aprobación por unanimidad de este punto. El punto 4 es la aprobación, si procede, de moción del Grupo Municipal Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, relativa a la extracción de gas mediante técnicas de fractura hidráulica, fracking. ¿Te puesto de acuerdo, por favor? Muchas gracias, señor alcalde. La propuesta relativa a la extracción de gas mediante técnicas de fractura hidráulica, fracking, es la propuesta del Grupo Municipal de Izquierda Unida de los Verdes, convocatoria para Andalucía en el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, que somete a consideración en el Pleno Municipal la siguiente propuesta. El fracking es una técnica de extracción no convencional de gas consistente en realizar una serie de perforaciones verticales y horizontales en el subsuelo para provocar fracturas en los extractos rocosos que contienen el gas. A través de estas perforaciones se inyecta a alta presión una mezcla de agua, arena y cientos de productos químicos que disgregan el subsuelo y permiten liberar el gas asociado en las rocas porosas e impermeables. Esta técnica es, por tanto, muy invasiva y agresiva con el medio ambiente y conlleva una serie de impactos sanitarios y ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados o comprendidos. Incluso su aplicación podría encontrarse en Andalucía con un peligroso vacío legal. Con relación a estos efectos e impactos en el medio natural y en el medio ambiente, las repercusiones posibles son la emisión de gases contaminantes, la contaminación de acuíferos subterráneos, el vertido incontrolado de aguas residuales, la contaminación atmosférica, terremotos de pequeña y mediana intensidad y la contaminación acuística e impactos paisajísticos. Es importante destacar que la Dirección General de Industria, Energía y Minas están otorgando permisos de investigación de hidrocarburos a compañías multinacionales privadas que pretenden iniciar un incierto camino para la posible explotación de gas mediante técnicas de fracking, es decir, de fractura hidráulica. Entendemos que estos permisos de investigación se están otorgando a espaldas de la ciudadanía. Se desconoce totalmente el fondo del tema, que puede afectar al medio ambiente, al tejido productivo local y a la organización social de nuestros municipios. Por otro lado, no tenemos conocimiento alguno de los pormenores de esta técnica, incluido la toxicidad de los productos químicos utilizados en las inyecciones al subsuelo y el impacto ambiental global que la puesta en marcha de estas iniciativas prospectivas tendrían en nuestro territorio. Finalmente, creemos imprescindible que se dé cumplida información y audiencia a las comunidades autónomas y ayuntamientos cuyos territorios están en el punto de mira de estas empresas gasísticas. Por todo ello, y ante la posibilidad de extracción del gas mediante la técnica de fractura hidráulica, se instale en la provincia de Cádiz, y teniendo conocimiento de que el Consejo de Ministros ha aprobado 5 decretos dando su visto bueno para la exploración en varios yacimientos en Castilla y León, Valencia, Cantabria y Andalucía, incluyendo en ellos 2 parcelas que abarcan una superficie de 82.000 hectáreas. El Grupo Municipal de Izquierda Unida, a través de su portavoz municipal, propone al Pleno los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Mairena del Alcor manifiesta su rechazo y disconformidad con este tipo de actividades de explotación y extracción de gas mediante la técnica de fractura hidráulica,
e insta a la Junta de Andalucía a la elaboración de una norma que, en el uso de sus competencias medioambientales, que son plenas, prohíba dicha técnica, mientras no disponga de garantías suficientes sobre seguridad, fiabilidad y fiabilidad medioambiental. Segundo, declarar a Mairena del Alcor como municipio libre de fracking, con garantía de protección de nuestro medio ambiente, recursos naturales y riqueza agropecuaria. Tercero, exigir a las administraciones competentes que previamente a la concesión de cualquier permiso de investigación y prospección utilizado en la técnica de fractura hidráulica abran el necesario debate social sobre el tema, informen convenientemente a la sociedad civil y a todas las administraciones públicas y cuenten con la opinión de las comunidades autónomas y los ayuntamientos implicados. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos a la Diputación Provincial de Sevilla, Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, así como a la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de España. Firmado José Carlos Copete Sánchez, coordinador y portavoz del Grupo de Izquierda Unida en Mairena del Alcor. Gracias, señor Triguero. Habíamos hablado de extender a la Junta y al Gobierno Central, pero ya queda explícitamente expresado. Sí, lo que habíamos hablado es ampliarla con poner en conocimiento de la FAN, de la Federación Andaluza de Municipios en Provincia, para que le hiciese llegar a todos los municipios andaluces. Si estáis de acuerdo, ¿sí? No, vamos, el planteamiento del Grupo Socialista no es exactamente el que se ha referido el señor alcalde. Lógicamente se da traslado al resto de las administraciones públicas y se insta a que se hagan los estudios pertinentes, etcétera, 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 que se tengan en consideración la opinión pública, las representaciones sociales, medioambientales, ecologistas, etcétera, etcétera, pero en ningún caso en la propuesta de acuerdo se hace mención a que el territorio libre de fracking no sea solamente, o sea, sea un territorio externo al municipio de Mairena del Alcor. El planteamiento del Grupo Socialista es que se inste a que se declare Sevilla, Andalucía y España libre de la técnica de fracking en la extracción de gas no convencional. ¿De acuerdo todos los portavoces en incluir esa enmienda de adhesión? ¿De acuerdo? Sí, por supuesto. De acuerdo. Que conste la aprobación por unanimidad de este punto, del punto cuarto. El punto quinto de la aprobación sí procede de moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir. Exposición de motivos. El derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del movimiento feminista. El derecho de las mujeres a decidir es parte fundamental de la lucha histórica del movimiento feminista. La trayectoria de esta lucha en nuestro país ha sido larga. En 1985 se produjo una despenalización parcial y tuvieron que pasar 25 años para una reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo algo más avanzada, pero aún con limitaciones inaceptables. Esas limitaciones y la tardanza en la aprobación de nueva ley 2010 ha propiciado que el Partido Popular pretenda ampararse en que no existe demanda social para modificarla, retrotrayéndola a no sabemos cuándo. Con esta propuesta, el Partido Popular esgrime viejos argumentos de épocas aparentemente superadas de fascismo y misoginia y tenemos que contestarle con firmeza. No podemos consentir que el ministro de Justicia, señor Gallardón, pueda impunemente insultar a las mujeres atentando contra nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. No debemos consentir que se nos relegue nuevamente al rol de madre, esposa y cuidadora. El derecho de las mujeres a elegir sobre su maternidad, es decir, a si quieren o no ser madres, es un derecho fundamental y como tal no puede ser objeto de intercambio con los estamentos religiosos y sociales más
en consonancia con lo anterior, se eleva al Pleno del Ayuntamiento de Mairena de Alcor la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, elevar al Gobierno de España la solicitud de exigencia de que no se atente contra los derechos fundamentales de las mujeres y no se modifique de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Segundo, que se amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente para que se reconozca, como reivindican numerosas organizaciones de mujeres en el manifiesto de la plataforma Mujeres ante el Congreso, al menos las siguientes materias: la despenalización total del aborto voluntario, eliminando su actual penalización en el Código Penal; asegurar la plena capacidad de las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad y sobre sus vidas; asegurar a las mujeres inmigrantes que se encuentren en situación administrativa irregular total prestación sanitaria también para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros estudios del ámbito sociosanitario, en el desarrollo de acciones formativas que desde el enfoque de género capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de garantizar la preparación integral de los y las profesionales para que las lleven a cabo. Un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud que asegure la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial que asegure el acceso y proximidad similar en todos los territorios. Y tercero, el Pleno del Ayuntamiento se adhiere a todas las manifestaciones del movimiento feminista y organizaciones de mujeres que en reivindicación de los acuerdos suscritos se convoquen. En virtud de los votos manifestados por distintos portavoces, se manifestarían a favor de esta moción Izquierda Unida y el Partido Socialista con el... ¿Sí? Sí, aclarar al Pleno de la Corporación, al alcalde, por supuesto, que en este punto el Grupo Socialista tiene libertad de voto, así que... Así hemos aclarado antes la reunión de la portavoces. votación, cada uno manifestaremos una votación... Bueno, yo lo iba a manifestar concretamente, si no quiere que sea así, la persona en concreto, iba a manifestar que el Grupo Izquierda Unida va a votar a favor y el Grupo Socialista, ejerciendo obviamente su libertad de voto, el señor Navarro Cruz ha expresado su voluntad de votar en contra. Abstención. Y su voto es abstención, perfecto. Y el voto en contra del Grupo Popular y del Grupo Andalucista. Por tanto, quedaría la votación quedaría rechazada con 6 votos a favor, una abstención y 11 votos negativos. Partido Andalucista más un voto particular. 11. Correcto. Y la abstención del señor Rovira. ¿De acuerdo? 11-6 y una abstención. Pues que coste el rechazo. El punto 6 es la aprobación, si procede, de la moción del Grupo Municipal Socialista sobre exención de la obligación de cotización exigible a los ayuntamientos andaluces por las contrataciones que se lleven a cabo al amparo del Decreto Ley 7/2013 de 30 de abril. Si proceda, señor secretario. Exposición de motivos. Las cifras que arroja la última oleada de la encuesta de población activa, con más de 6.200.000 parados en toda España y casi 1.500.000 en Andalucía, exigen ahora más que nunca una actuación contundente, clara y decidida de los poderes públicos. En Andalucía no podemos permanecer impasibles ante los estragos de la crisis. Los poderes públicos tienen la obligación de poner vidas al capitalismo salvaje que tanto sufrimiento está causando en las capas más castigadas de la población, y a los que lo han perdido todo no se les puede pedir paciencia. La lucha contra la exclusión social y el desempleo tiene que estar por encima de siglas, colores políticos y luchas partidistas. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha mostrado y lo seguirá haciendo su sensibilidad hacia los colectivos que más están sufriendo el rigor de la crisis económica. Fruto de esta sensibilidad, la Junta de Andalucía aprueba el Decreto Ley 7/2013 de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, que incluye medidas para fomentar la contratación entre los colectivos más castigados, atender las necesidades básicas de alimentación de los menores y los mayores en riesgo de exclusión y afianzar el servicio de ayuda a domicilio para evitar la pérdida de empleo en este ámbito. Estos objetivos se concretan en el Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía, 60 millones de euros,
el Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria con 16 millones y una serie de modificaciones normativas para agilizar procedimientos relativos al ingreso mínimo de solidaridad y al programa de solidaridad para la erradicación de la marginación, con unas inversiones adicionales de 44 millones. El Plan Extraordinario de Acción Social de Andalucía pretende frenar la pérdida de empleo y paliar las situaciones de emergencia que padecen los colectivos más vulnerables. Coordinado por la Consejería de Bienestar Social y gestionado por los ayuntamientos que lo soliciten, el plan se compone de dos programas, el de ayudas a la contratación y el de financiación complementaria para consolidar los servicios de ayuda a domicilio. El primero, dotado con 40 millones de euros, recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y 3 meses, y según las previsiones que maneja la Junta, se podrá emplear a más de 47.000 personas. En la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las familias con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, los residentes en territorios reconocidos como zonas con necesidades de transformación social, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos. En cuanto a la financiación complementaria para los servicios de ayuda a domicilio, el decreto consigna una dotación de 20 millones de euros para mantener la dimensión horaria de la oferta, la cobertura a las necesidades de la población y el empleo en el sector, factores que se han visto afectados por la disminución de la aportación estatal al sistema de atención a la dependencia. En este caso, la previsión es de entre 12.000 y 15.000 beneficiarios con un promedio de 20 horas de servicio, así como la creación de 2.000 puestos de trabajo. Por su parte, el Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria está dotado con 16 millones, de los que 12 se destinarán a la constitución de la Red Solidaria Alimentaria, el reforzamiento de las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor escolar, la ampliación del programa bonificado del servicio de comedor de los centros de personas mayores y la ampliación del programa de ayudas económicas a las familias. Así se ofrecerán más de 216.000 menús diarios durante un año en los comedores sociales para personas sin recursos y se reforzarán las bonificaciones de los servicios de aula matinal y comedor escolar de los centros docentes, con lo que se prevé que de los 2 millones de menores que actualmente tienen bonificado el almuerzo, 46.800 puedan recibir también gratis el desayuno y la merienda. El programa bonificado del servicio de comedor de los centros de mayores se amplía a 12 nuevos centros, con lo que unas 12.700 personas accederán a estas ayudas este año, 7.500 más. El decreto se completa con modificaciones normativas para agilizar los trámites del ingreso mínimo de solidaridad, cuya petición se ha duplicado desde el comienzo de la crisis, por lo que se refuerza con una dotación extraordinaria de casi 44 millones. Pero esta es una batalla que la Junta de Andalucía no puede librar en solitario. El marco constitucional de reparto competencial obliga a trabajar junto al Gobierno de la Nación para que el régimen de ayuda a los ayuntamientos facilite que estos contraten a personas en peligro o en situación de exclusión. Es imprescindible que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por ser el único competente para ello, promulgue la norma que permita eximir a las entidades locales de la obligación de cotizar por esos trabajadores. Sin esta exención de cuotas, la contratación de trabajadores por parte de los ayuntamientos sería excesivamente gravosa para los mismos. Si los ayuntamientos no tuvieran que pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores que contraten con cargo a las ayudas que recibirán desde la Junta en el marco del citado plan, podrían disponer de más fondos y con ello contratar a más personas. En concreto, estimamos en casi un tercio el incremento de contrataciones que podría generar esta medida. Calculamos un ahorro para las entidades locales de unos 14 millones de euros, que permitiría crear unos 15.000 contratos más de los previstos inicialmente en toda Andalucía. Las andaluzas y andaluces nos reclaman soluciones extraordinarias ante la excepcionalidad de la situación. La Junta de Andalucía cumple con sus compromisos y exprime sus competencias rebelándose contra las injusticias de la crisis. Ahora le toca al Gobierno de la Nación pronunciarse. No caben las medias tintas ni las falsas justificaciones. O se está al lado de los que sufren y se trabaja para paliar su situación de necesidad, o se decanta por la lucha partidista y la búsqueda de un rédito electoral manchado con el sufrimiento de los andaluces. Por otra parte, las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones de Andalucía, dentro de sus posibilidades presupuestarias y siempre que no se vengan realizando con anterioridad, deberían complementar con fondos propios las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz, con el objeto de ampliar el alcance de las mismas en sus territorios. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista propone para su aprobación los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que dicte las normas jurídicas necesarias que regulen una exención temporal y excepcional de la obligación de cotizar exigible a los ayuntamientos andaluces por las contrataciones que lleven a cabo al amparo de las ayudas contempladas en el Decreto Ley de Medidas contra la Exclusión Social, haciéndose cargo del 100% de las mismas el Servicio Público de Empleo Estatal. Segundo, instar al Gobierno de España y Gobierno de Andalucía
a que las cuantías que resulten de las excepciones a la cotización provenientes de las contrataciones mencionadas en el punto anterior se destinen íntegramente a la realización de nuevas contrataciones de personas provenientes de colectivos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Tercero, esta corporación se compromete, según sus posibilidades presupuestarias y siempre que no se vengan realizando con anterioridad, a complementar con fondos propios las medidas impulsadas por el Gobierno andaluz contra la exclusión social y por empleo, con el objeto de ampliar el alcance de las mismas en nuestro municipio. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Gobierno de España, al Gobierno de Andalucía, a la Federación Española de Municipios y Provincias y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Gracias. La señora Antúnez sí quería añadir para una enmienda de adición que hemos convenido. El Partido Andalucista quería agregar a esta moción una enmienda en la cual instaríamos a la Junta para que tenga en consideración la participación de los ayuntamientos en atender los informes expuestos por los servicios sociales que realmente saben los problemas reales de cada municipio, y que eso llegase a la Junta, lo cual creo que puede estar dispuesta porque ya existe una corrección que es un poco más favorable a ese decreto, y además ha tenido en cuenta pues preguntas de muchos municipios, lo cual ha dado respuesta. Pero a mí me gustaría que constara en esta moción como que el Ayuntamiento de Mairena del Alcor inste a las Juntas para que tenga en cuenta pues la participación y todas las aportaciones que de servicios sociales, lo mismo que nosotros le hemos hecho una memoria explicativa de las actuaciones necesarias para dar trabajo a ese grupo de personas que se le puedan contratar en ese programa de decreto. Bueno, gracias, señor Antúnez. Por parte del Grupo Socialista se acepta. Queda aceptada esa enmienda y por tanto queda aprobada la moción por unanimidad. El punto séptimo, la aprobación se procede de moción del Grupo Municipal Popular sobre la defensa de los derechos y estabilidad laboral de los trabajadores de la base de Morón de la Frontera. Exposición de motivos. La base ha anunciado un ERE a 144 trabajadores de la empresa Vinel Brown & Root, encargada de los servicios civiles. Simultáneamente se conoce que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos desplegará en la base de Morón 550 infantes de marina y 6 aeronaves, como fuerza de respuesta rápida a la crisis en el norte de África y en el Sahel. La base de Morón da empleo a muchos trabajadores de su entorno. Cuenta con muchos marineros entre los más de 450 trabajadores que permanecen en una plantilla que llegó a tener cerca de 600 empleados hace tan solo 3 años. Si no hacemos algo al respecto, todo apunta a que esta situación se traduzca en más despidos e incumplimiento de manera reiterada de la legislación laboral española y los derechos de los trabajadores. Desde el Grupo Popular de Mairena del Alcor instamos tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno español que se produzca un diálogo urgente para evitar los anunciados despidos y prevalezcan los derechos de los trabajadores en unos momentos de crisis, agudizada más aún en Andalucía, la región europea que está a la cabeza del desempleo. Por tanto, se propone al Pleno Municipal los siguientes acuerdos. 1. Manifestar el rechazo de despidos masivos en un momento como el presente, buscando siempre otra opción de entendimiento entre empresa y trabajadores. 2. Enviar un escrito conjunto a la empresa Vinel Brown & Root y a los dirigentes de la base militar de Estados Unidos en Morón que mantengan los puestos de trabajo en la plantilla de servicios civiles de la base de Morón y los incrementen en proporción a las nuevas necesidades consecuencia de la incorporación de los infantes de marina de Estados Unidos. 3. Facilitar la intermediación del comité de empresa con las autoridades norteamericanas en la base para salvaguardar todos los derechos laborales de los trabajadores de la base y la negociación colectiva. Y 4. Dar traslado de la presente moción al Gobierno Central, al Gobierno de la Junta de Andalucía, así como a los ayuntamientos de Morón de la Frontera, Araal, El Coronil y Alcalá de Guadaira, así como el comité de empresa de Vinel Brown & Root Morón para su conocimiento. El portavoz del Grupo Izquierda Unida quería argumentar su voto en contra. El resto del grupo había anunciado su voto favorable a esta moción. Por favor. Sí, nuestro José Luis Centello, nuestro diputado de Izquierda Plural, presentó en el Congreso una proposición no de ley para debate en la que reclamamos la salida del ejército estadounidense de esta base como nuestro grupo viene haciendo tradicionalmente, como única forma, entendemos, de que
el gobierno, entre otras cosas, recupere en un primer estado la propiedad y por lo tanto los trabajadores pasen, perdonad, pero bien. Como decía, Centella señala que nuestro grupo es partidario de la denuncia del tratado bilateral entre los Estados Unidos y España al entender que no deben existir tropas extranjeras en territorio español, y lamenta que a pesar de la existencia de ese tratado, la base de Morón esté gestionada por una empresa americana, que cualquiera que busque información acerca de a qué se dedica esta empresa en otros sitios, en el norte de África, etcétera, manejo de sicarios y otras historias, que tras 18 meses negociando el convenio está utilizando la crisis de Estados Unidos para no negociar y deteriorar las relaciones laborales, ¿no? Denunciamos, no obstante, la discriminación y el abandono que sufren los trabajadores de la base y pedimos al Ejecutivo que intervenga en la negociación desleal y de deterioro. Pero al ser nuestra posición de partida una posición contraria a la existencia de esta base americana en territorio español, no podemos, lamentando la situación de estas relaciones laborales, votar favorablemente a que se siga consolidando una base que lo que Izquierda Unida quiere es que se termine de una vez de desmantelar, que termine esa presencia estadounidense en el territorio español, y que estos trabajadores se les busque un trabajo en otro servicio, aunque si bien lo tenga que asumir el Estado, darle otra ocupación, que se dediquen a otra serie de trabajo que no sea matar a otra gente. Nada más, muchas gracias. Bueno, cuando hemos hablado el resto de portavoces, lo que hemos convenido es que la moción iba sobre la coyuntura actual, que es una empresa que no es otra y que pesa sobre ellos un ERE y una posibilidad cierta de inestabilidad laboral. Un poco trasladando el sentir del resto de portavoces de grupos políticos, el tema de la conveniencia o no conveniencia de la base o de la ocupación americana de esa base o del uso americano de esa base, entiendo que desde luego sería motivo de otra moción en la cual debatearíamos y que entrarían ya algunas cuestiones de orden internacional y nacional que ceden, digamos, del ámbito de esta moción. Entonces, en base a los votos que se han pronunciado los distintos grupos, se aprobaría esta moción con 15 votos a favor y 3 en contra. Pues si no hay nada más que añadir.